Leta Blue es una película que para el español se tradujo como El lienzo, una película del director francés Jean-François Laguioni del año 2011. Es una película de fantasía realizada en técnica de animación. Dura 1 hora 20 minutos. Eh, La tabla es una historia que nos introduce en un cuadro que su pintor nunca terminó por razones desconocidas. Se enmarca en un castillo junto a un lago con jardines de flores muy colorido y los personajes están divididos en tres grupos sociales según su grado de determinación o de realización. Están en un nivel alto, ya lo vamos a explicar porque los ya terminados, que les dicen los Tupán o Topins, que se consideran ellos mismos superiores a los demás personajes, con derechos a controlar el castillo, por ejemplo, y a los habitantes también del cuadro. Siguen los medio dibujados o los no terminados, que son los Pafini, que tienen, por ejemplo, prohibida la entrada al palacio. Y luego seguirían los bocetos, eh, que se les denominan los REF o los REUFs. Ellos realmente son los que se enfrentan en una lucha de clases donde los primeros, los Tupán, oprimen a las otras dos clases o los otros dos rangos. Eh, la película se desarrolla a través de cuatro personajes principales. Está Ramo y Claire, que viven un romance en medio de adversidades. Y ellos, junto con Lola, que es una medio pintada, posteriormente se convertirá en el personaje principal, con un boceto. Viajan a través de una parte del cuadro donde les permite salir de este para poder meterse y hacer diálogos con personajes de otros cuadros. Esto con el fin de entender, perdón, un poco, eh, y aprender de qué se trataba esto de la pintura y cuál era la intención del pintor. Recordando y entendiendo que el arte es la expresión de las vivencias del artista. Entonces este punto es donde la simbología del tableau y el director realmente cobra más importancia, porque sumerge al espectador en un mundo tan real como fantástico. Es un universo donde las obras realmente cobran vida propia y dejan de pertenecer a su creador. Esto se convierte sin lugar a dudas en una directa referencia a reflexiones filosóficas, estéticas, sociológicas y antropológicas, eh, perdón, donde pues surgen preguntas que han estado y han aflorado siempre para la humanidad: el origen de la diferencia de las clases, por ejemplo, el sentido de las guerras, el porqué de la existencia. Bien, por otra parte, la guionía, el director, entonces utiliza diferentes técnicas de animación, utiliza el 2D, el 3D, las fusiona perfectamente, y al final de la película utiliza imágenes reales. Y la maestría también es que desarrolla una historia muy imaginativa y pedagógica, en la medida en que la narración permite moverse por distintos estilos pictóricos de diferentes artistas del siglo XX, como Chagall, Matisse, Derain, Bonnard, Picasso y Modigliani, entre otros. Él los fusiona y los impregna en los fondos, por ejemplo, en los personajes, en las temáticas de los cuadros que van apareciendo y por los que van viajando. Utiliza trazos impresionistas, colores no naturales, un poco fantásticos, digamos, para el contexto de los paisajes, e incluso también a veces abstracciones como el cubismo. Entonces, por su lirismo y su ideografía y la presentación gráfica y las lecturas, se convierte en una obra de referencia para los realizadores, ganando premios como el premio César, nominada a la mejor. En los premios César fue nominada a la mejor película de animación 2011, en el Festival de Annecy, en la sección de largometrajes a concurso en el 2012, en el Festival de Gijón, en la sección de oficial de largometrajes de animación a concurso del 2012 también. Entonces, recomendadísima para aquellos que quieran vivir una experiencia un poco diferente. Rebobine por favor. Es una película del año 2008 del género comedia, escrita y dirigida por Daniel Gondry. Es protagonizada por Danny Glover, Mos Def y Jack Black. Nos cuenta la historia de Mr. Fletcher,
Un anciano propietario de una tienda de alquiler de videos, específicamente de cintas VHS, que tras un viaje deja a cargo a su empleado Mike, interpretado por Mos Def, con la, con la orden explícita de no dejar ingresar durante su ausencia a su vecino Jerry, interpretado por Jack Black, un vecino paranoico y torpe que, que lleva sus días en un depósito de chatarra y que pasa todas sus tardes visitando la tienda de alquiler de videos. Tras un incidente donde Mike y Jerry intentan sabotear una red eléctrica en el barrio donde viven, este último eh, queda magnetizado y al visitar la tienda de forma accidental borra todas las cintas que son el sustento de ese negocio. Esta situación lleva a nuestros protagonistas a generar representaciones propias de las películas como un fenómeno que se va haciendo más popular entre las personas de su comunidad y que al final va a generar una producción artística masiva. Rebobine, por favor, se podría decir que habla principalmente de la creatividad del ser humano y de su capacidad de expresión artística. Al iniciar nos encontramos con una situación problema donde nuestros protagonistas, unos ciudadanos comunes sin talento alguno, se ven enfrentados a un incidente que cambia de forma arbitraria todas sus posibilidades, poniendo en juego incluso el negocio del que depende su vida y del propietario Mr. Fletcher. A partir de este suceso, los protagonistas empiezan la tarea de generar sus propias representaciones de las películas borradas o perdidas, haciendo uso principalmente de su creatividad y recursividad, mientras realizan un barrido por la cultura pop, especialmente la reflejada en el cine. Estas producciones de muy bajo presupuesto, que inicialmente se hacen con el fin de ocultar a Mr. Fletcher lo sucedido mientras encuentran otra solución verdadera, van tomando fuerza dentro de la comunidad, quienes empiezan a pedirle a los protagonistas que generen representaciones de otras películas que desean ver, al encontrar en su carácter casi artesanal un gusto por el arte y por compartir cosas relativamente nuevas que se alejan de los productos masivos del mercado. Podría decirse que esta película o traza un paralelo entre la cultura de masas y la cultura de las masas. En la medida que estas producciones se van haciendo más y más populares, otros miembros de la comunidad empiezan a participar e interactuar con ellas, no solo viéndolas o como espectadores, sino también aportando de una u otra forma a la producción de las mismas. Esto genera al final la unión de toda una comunidad para generar una nueva película con la intención de preservar la memoria histórica y cultural de la comunidad misma donde se desarrolla la historia a partir de una representación artística de la vida de un músico legendario de aquella región. De esta manera, Rebobine, por favor, nos lleva a reflexionar sobre la creatividad y la recursividad como madres de todo el progreso humano y de toda expresión en los distintos campos, así como nos habla de la comunidad, de la creación artística en distintos ámbitos, de la solidaridad, de la autogestión y de la cogestión, así como del espíritu humano cuando nos enfrentamos a una situación común. Y por último nos lleva a pensar que tanto el arte como la creatividad no son exclusivos de los artistas, sino son propios de la naturaleza humana y todos tenemos talentos que a veces nos falta explorar. Nacidos en el Burdel es un documental realizado en el año 2004, dirigido por Ross Kaufman y Sana Brisky, quienes además fueron los guionistas, fotógrafos y editores.
La musicalización estuvo a cargo de John McDowell y los actores de reparto fueron 8 niños del Distrito Rojo de Calcuta. Este documental tiene una duración de 82 minutos y el país originario es India, en asocio con Estados Unidos. Entre sus premios ganados se encuentran en 2004 el premio a Mejor Película en el Cleveland International Film Festival. En 2005 obtuvo el premio de la Academia al Mejor Documental. El documental cuenta la historia de 8 niños, hijos de prostitutas, y describe cómo Sana Brisky, fotógrafa y directora, se dedicó a enseñar a estos niños a tomar y hacer fotografías como un intento por sacar a estos menores de la influencia del Distrito Rojo de Calcuta y posibilitarles una mejor calidad de vida al ingresar a una escuela. Describir el documental en una palabra es muy complejo, pues en él se pasa de ser un simple espectador a ser parte de la historia de estos niños, llevándonos a reevaluar muchas de las cosas que para nosotros son terribles, cuando realmente no lo son, al compararlas con situaciones extremas de otras personas. El mirar la vida a través de la fotografía de los ojos de esos niños y dejarse llevar por sus pensamientos y motivaciones resulta fascinante y a la vez abrumador. Sin embargo, algo muy importante por resaltar en el documental es el poder que tiene el ser humano de recrearse de la nada, es mirar en profundidad esa metáfora de los dos planos, entre lo trágico y lo trivial, en el proceso creativo. Solo aquellos que se han vuelto de su viaje nocturno, de ese renacer, tras la sombra de algún evento trágico que los sacara de su zona de confort, pueden tornarse creativos y con una mayor expectativa de vida, tal como ocurrió con lo apreciado en este documental, al ver unos niños felices tratando de mostrar su mundo con orgullo a pesar de las limitantes culturales. Apreciar lo humano tras estos actos nos debe llevar a reflexionar sobre la importancia que tiene para nosotros, no solo como profesores, sino como seres humanos, el pensar en el otro y en lo que realmente necesita. Recomiendo ver este documental más de una vez, deja mucho para pensar y hacer.